Chicos, chicas, ¿cómo están? ¿Qué os cuenta la vida? ¿Qué vampiro no veo para canal? Y estamos aquí en otro episodio más de Genshin Impact. Bueno, superior a este episodio anterior, hemos entrado a la oficina del duque y hemos demostrado, o sea, hemos visto lo que es el potencial de Wrio como personaje y como heal respecto a otros güeyes de la lucha moderna. Porque ese güey, weón, no viene con filosofía de wrestling, pero le sabe a las amenazas, a las promos, porque ha puesto a Line en jaque al momento de decir que tenía a su hermana a su poder y al decir que Freminet estaba justamente cerca del agua primordial, investigando lo que tenía que investigar, sin opción a entrar. Y al parecer el plan abrir un pequeño fallo en lo que es el tema de la captura de rehenes y demás, porque nuestro pana Freminet al parecer está en la enfermería. De hecho ahí dice acompaña a Freminet a la enfermería, cosa que es una falacia, porque pues, ustedes pueden ver, Freminet está acá, con sus poderosísimos 9 de niveles de experiencia. El caso es que como ya estamos aquí, vamos a dirigirnos justamente a donde está la enfermería para acompañar a nuestro pana Freminet, que ahorita nos necesita de manera urgente, ya que el pobre, pues esto casi se ahoga con el agua primordial, cosa que me parece muy raro el hecho de que no se haya disuelto. O sea, por lo que tengo entendido antes, sé por el caso de las chicas desaparecidas que cuando un fontaniano, entra en contacto con el agua primordial, te disuelves. Cosa que tiene algo de sentido, pero, o sea, eso sucede solamente con chicas desaparecidas, o sea, pero, y Freminet es un chico, así que tampoco es que veo que tenga que suceder eso necesariamente. Que por cierto, una cosa que quiero decir, hace poco el actor de voz de Toma está traumado porque le acaban de decir qué sucedería si es que a Toma le quitas su característica bandana y de verdad parece otro weón, parece NPC el coche sumare. Vibes literales de Dean Malenko en la WCW. Así de genérico se ve sin su bandana. Lo que hace el diseño de personajes, am I right? Anyway, ahora ya que he dicho ese pequeñísimo rant, dirijámonos a la enfermería para ver cómo está nuestro pana Freminet. Que el pobre, vamos, solamente una víctima más de una historia mal contada, o bien contada. Igual está del lado de los manos, así que entiendo por qué está sufriendo esto. Freminet, ¿estás bien? No estábamos bajando de ti en antes. He's awake. Freminet, how do you feel? Si de ahí estuvimos rajando, es de Lainey. Que vamos, lo Lenny. he dejado. Lynette. Le he roto la carrera, literalmente. Lo dejé, literalmente yo era de Rock y el Lainey literal era el Lance Storm. Que después de esa prueba que le dio de Rock, literal, su carrera se fue al carajo. We're all here. Where am I? Estamos en la enfermería. The infirmary at the Fortress of Meripede, Mr. Freminet. And you are no longer in any danger. How do you feel? Don't push yourself if you're not feeling up to it. Ajá. Traveler. Paimon. It's been so long. Y sí. The sea. There's something wrong with the seawater. Ya, ¿qué sucede? Explica. Shh, it's okay. We can talk about it after you've recovered. No, que nos cuente ahorita, porque después se va a olvidar. No, Ajá. listen to me. This is really serious. There's primordial seawater mixed into the regular seawater. I don't know why it's there, but no one should touch it. Ok, no entró en contacto con agua primordial 100% pura. ¿Qué pasó después de que entras en las tuberías? Pipes. Right, the pipes. It's all coming back to me now. I'm in. Seems like this pipe hasn't been used in a long time. It looks abandoned. Where could Master Child be? Una verdad oculta entre las sombras. Buscas pistas sobre
nobile y estamos usando a Freminet, que tiene la espada esa de Fontaine que se obtiene por forja, creo. Asumo que es la espada esta. Muy bien, bajemos por acá, por esta plataforma, e ir así poco a poco. Con cuidado, que no quiero hacerlo daño, ya que Freminet, a diferencia de Lightning, sí me cae bastante bien. Y era bastante que su seiyuu japonés sea el mismísimo Rui Kamishiro. Y que me cae bien lo que es Wonder Sex Showtime, que juego por ese Kai. Pero más allá de eso, sí, Freminet me parece un buen personaje. Muy bien, entramos a la zona, abramos esta compuerta y ahí... Esta es una parte de la fábrica que no sabía que existía. Ok. This mechanism looks like it's been tampered with. Could he have done it? Se cree ingeniero el Darkletas, por lo que veo. Que por cierto, me encontré a una persona en el carro, en el bus, con un Nui de Darkletas. No estoy mintiendo, de verdad. Cada vez parece de que lo que es el Genshin se está volviendo un poquito más popular. O al menos eso es lo que aparenta. Que cada vez más me estoy encontrando con gente que juega o bien Genshin o bien Honkai Star Rail. Que están hechos por la misma casa desarrolladora. Así que... todo lo que tengo que decir. A ver, continuemos con esto. No nos distraigamos con cosas inmundanas. Como cuáles son los gustos de la gente. Cuáles son los pecados de la gente. Vamos a concentrarnos nada más para encontrar dónde chucha está Nobile, o en todo caso averiguar qué chucha ha averiguado Freminet. A ver, activamos esto, a ver si es que hace algo. Sube. En efecto, sube. Ay, si tuviera Scar hubiera volado, hubiera roto el juego. Vale. En todo caso sería ir por esta zonita de acá y activar esto otro. It's getting stuck on something. Seems like I'll have to avoid those obstacles while I turn it. ¿Cuál obstáculos? No entendí. Veamos. ¿Puedo saltar hacia acá? O en todo caso, ¿puedo escalar por aquí? ¿Tiene que puedo escalar? Ok. No puedo hacer eso. No puedo hacer la técnica de Technoblade en uno de esos videos con Skeppy. Vaya por Dios. Es que claro, como Freminet es un huérfano, no tiene el poder para poder hacer técnicas fuera de su alcance. No es que Freminet sea tipo fuego y le permitan ahora con la quinta generación poder hacer ataque planta, o sea, el ataque ese, rayo solar. Que sé que eso lo incluyeron en la quinta generación. Ya sabemos que el disco está atacado y no puede seguir girando. Y tengo que pasar ahí de alguna u otra. Y tengo que ajustar el ángulo para hacerlo. ¿Cómo que ajustar el ángulo? Ya entendí lo que tengo que hacer. Esta es una técnica que usamos bastante en lo que es el tema del taller. Que cuando tenemos un tornillo que está mal fijado, lo que hacemos es volver a sacarlo, girarlo por dentro y recién volverlo a colocar. Técnicas locas que tenemos en los talleres. Aunque claro, a veces eso implica que el agujero lo tengamos que hacer un poquito más grande, un poquito más pequeño. Cosas así, you know. Vale, ahora sí que sí podemos pasar por el otro lado, creo. No, o sí. Porque esto tiene que girar de todas maneras. No, es que ya está hecho la vaina. Vale. Que así de simple era. Y yo subiendo el brillo por si acaso. Vale, continuemos. Portal de resurrección activado. No veo ningún enemigo por acá. Cosa que me parece raro. A este punto deberían haber activado algún que otro robot a seguirnos. A este punto. Y esta zona de acá me parece que está más húmeda que las demás. Y... vale, eso es aire. Eso es aire del agua. No, es agua. Con razón, está húmedo este lugar. O es que era efecto... era efecto de la caída, entonces. Muy bien. Continuamos nomás. No me estoy dejando ningún cofre, ¿verdad? This is where the water starts. Okay. Master Child probably dived into the water. I'll go take a look as well. Métete en el agua para seguir investigando. Ok. Con eso se refiere ir por acá. Ahorita estamos en zona segura. No estamos entrando en contacto con nada del agua primordial.
Esto es agua de océano normal, pura y corriente. Bien, entremos acá. Que tenemos a Freminet, que es un pro en la natación. Shout out a Aldo, que también es un pro en la natación. The vegetation here is a bit more sparse. These traces aren't natural. A person must have left them, and recently. I should be going in the right direction. Eso espero. There are traces here too. I need to keep going. Con rastros te refieres a estas flores dobladas, ¿verdad? The traces are gone. But I don't see where he could have gone from here. Y aquí sucede algo, ¿no? Wait. What the? My heart is racing, and it's getting harder and harder to breathe. What's going on? No good. I have to get back. They still don't know anything about what's going on. If I turn back right now, I should still be able to make it. Vale, tenemos que salir acá, tenemos que salir acá, tenemos que salir acá lo más rápido posible, que la vida de Freminet está pendiendo de 40 hilos a este punto. Bueno, ni tanto, creo que menos, 20, 3, 0,5 es lo más probable, porque esta agua de todas maneras está mezclada con agua normal, así que no hay ningún problema. Creo, eso disminuirá creo que los efectos de la medicina. This is bad. I'm feeling worse and worse. I have to push on. Vamos, Freminet, confía en el ticket crente y se murió. Ah, well. So, in other words, the trail you were following vanished, and you had no idea where Master Child could have gone. But there was also no obvious place for him to have disappeared to. That's right. I tried my best to swim back, but I had already put some distance between myself and the fortress, and I just couldn't find the strength to keep going. I probably passed out some time after that, and you know the rest. Parece entonces Wrio ya habrá cerrado la compuerta evitando de que tú puedas salir. Pero aún así Cloinde se atrevió a salvarte. Miss Clarande brought you back, but we also don't know why she just suddenly appeared at the fortress, or why she went out to save you. Eso es verdad. Miss Clarande, you say? I must go thank her in person. You're still too weak, Freminet. You can go after you've had some more rest. Miss Lynette is right. I believe Miss Clarande will stay here as a guest for another few days, so there's no need to hurry. A guest? Then I can assume Risley was the one who invited her to come down here? You should ask His Grace about that. He'll be able to explain better than me. Bien, ahora que sé que Freminet está sano y salvo, no tengo que preocuparme. Voy a ir a ver a Wrio. Yeah, it's about time he actually told us what's going on. Wanna come with us, Liddy? Paimon, ¿en qué momento dije que Laine puede acompañarnos? No, please go on without me. I don't want to leave just yet. Yeah, know your place, bitch. Lenny. The logical part of my brain is aware that we're safe right now, but I still can't bring myself to leave. Both of you are just in danger. Understood. Then let's just sit together for a while. In that case, I'll leave the infirmary to you. The Traveler and I are going to head out for now. As long as you stay in here, I don't think you'll be disturbed. Thank you. Muy bien, completada una verdad oculta entre las sombras, continuamos con el guardasecretos del área prohibida, lo que quiere decir ahora sí tengo que tener cuidado porque ahí se nos activa una cinemática larga y podré malgastar otros puntos de pericia que me queden reservados todavía, que ni siquiera sé cuántos puntos pericia me darán el evento este que me he olvidado que existía.
No es nada complicado, simplemente un evento de esos para probar equipos para el abismo, nada que otra cosa, que me alegra bastante que ahora mis unidades estén lo suficientemente fuertes para probar esas unidades, porque menos es recontra divertido hacer esas pruebas, pero como antes no tenía el nivel necesario para hacerlo, pues ahora que sí lo tengo, todo brilla bastante bien. Muy bien, vayamos a la oficina de Luque. No sé por qué estaba siguiendo el trazo, si puedo hacer esto de acá, saltar nomás sin seguir, que por tomar un teletransporte, que tomar escaleras, nada de eso, simplemente saltar, llegar ahí y ya estamos junto donde está nuestro pana del alma, Wrio. No está acá, tengo que subir las escaleras, me encanta subir escaleras, en serio, mejor que usar ascensores, porque hay un terremoto y no sabes si es que estás ahí. Anyway, Wrio, ¿cómo estás? Excuse me? I take it Mr. Freminet's condition has stabilized? Está bastante bien. Of course. I wouldn't have left the infirmary otherwise. I've been expecting those two, but might I inquire as to the purpose of your visit, Miss Siegewin? I wanted to check up on Miss Claran. How are you feeling? ¿Verdad que ella también pudo haber estado en contacto con el agua primordial? Mezclado con agua normal, obviamente. Mostly fine, I think. If you don't mind, I'd like to perform another quick physical exam. It'll just take a few minutes. Sí, revísala por si acaso. All right. Thank you for looking out for me. I'll take my leave for now then. Capaz así sabremos los efectos del agua primordial. Muy bien, Rayo, nos quedamos nosotros dos. Empieza el cuestionario. O debería decir la investigación con archivo. Hagamos como que yo soy uno de esos detectives forenses y estoy tirando ahorita mis archivos acá como que ¡guau! Well, want to explain yourself, Risley? Of course, but I'm not partial to the word choice of explain. How about enlighten? Todavía no es viernes, pero me agrada tu actitud. Somos todos oídos. But where should I begin? How about you start by asking me any questions you have? You can start with whichever one you'd like to get answered the most. Ok. Then Paimon will begin. Did you know about Lenny's goals from the very beginning? No. I just knew they were Fatui operatives sent to the fortress by the Knave. As for their specific goals, I only figured those out as you made progress on your investigation. Sí, creo que fuimos bastante obvios con nuestra investigación. F. You managed to monitor and stay ahead of them even though you didn't know what they were trying to do? Por supuesto, ¿quién no lo haría? They came here with ulterior motives. I'm quite adept at discerning what that kind of behavior signals. ¿Por qué no los estuviste? Initially, I thought their goal was just to investigate Child's disappearance. Algo que asumo que también estás tratando de averiguar, ¿no? Linny suggested that I had deliberately let him escape, but in truth, I didn't really do anything special to help or hinder him while he was here. Everything he did, from finding helpers to leaving this place, he did on his own. Vale, entonces es cierto de que Darkletas se escapó por su cuenta, ayudando obviamente de su gang que ha hecho en la prisión. Of course, it's inevitable that the Knave would make a big deal out of her fellow Harbinger's unexplained disappearance. Obvio, tienen un motivo, causa, lo que sea que usen para iniciar las guerras. I'm also quite curious about where that Harbinger went. So I figured I might as well let the Fatui do their own investigative work. All I care about is the answer. Igual, Ryo está pensando igual que cualquier estudiante de universidad en sus primeros ciclos que está yendo por estudios generales. A nosotros no nos interesa el tema de qué tenemos que hacer, solamente nos importa la respuesta y nada más. Ya cuando somos ingenieros tenemos que justificar más que nada todo lo que estamos haciendo, pero al fin y al cabo lo importante es la respuesta. So you were hoping Lenny's group would just do your work for you. ¡Exacto! ¿Por qué tendría que hacerlo él? Tiene bastantes responsabilidades para hacerlo. You make it sound like that's a bad thing. Ajá. Unfortunately, things didn't go as planned. I assume that Freminet has told you already, the ratio of primordial seawater around the fortress of Meripede is on the rise. The Forbidden Zone has always been Linny's target, and you got roped into that investigation after running into him. I began to intervene out of concern for your safety, and also to prevent the fortress from becoming entangled in more irksome matters. Ah, gracias, Ryo. Igual yo puedo defenderme porque tengo protagonista energía
literalmente somos los protas, así que tenemos plot armor garantizado. Nada nos puede pasar entrando en contacto con el agua primordial, porque sabemos que nunca entraremos en contacto con el agua primordial. Así que, igual, se entiende por qué has decidido ayudarnos. Are the rumors true that you're also a former criminal? Paimon, no tienes por qué ser tan dura, ¿ok? Why would you put it like that? Isn't staying here all day and serving as the manager of the fortress a kind of sentence unto itself? Another form of prison? I just happen to have some support from the rest of the inmates. That's all. Wrio lo entiende. Por eso es un tío asombroso. Oh, right. Paimon wanted to ask, who invited Cloran down here? Y me refiero tío en el sentido español de la palabra. Me, of course. I paid her good mora to come down to the fortress for some field work. ¿Y cuál es ese trabajillo, podemos saber? As a champion duelist, Miss Cloran could be considered to be an independent party. I needed to find an exceptionally capable person to help me get through the impending crisis. Excelente fondo de pantalla. And saving Freminet was part of that crisis? You can think of it like that, yes. Credit where credit is due, that boy is quite adept at diving. Had conditions not been as hostile as they were, he probably would have found the missing harbinger already. ¿Qué hay exactamente en el área prohibida? That's not something you should be asking after. Neuvillette only asked you to investigate Child's whereabouts. Tenemos la sospecha de que Nobile se ha ido donde está el área prohibida. Tenemos evidencia al respecto. All I need to prove to you is that the Forbidden Zone had nothing to do with the Harbinger's disappearance. That should be clear now that you've spoken to Freminet. Según el testimonio de Freminet, habían varias evidencias de que ha habido manipulación por parte de un humano en el camino hacia donde está la entrada de la supuesta área prohibida. Por ende, es muy probable que Chile haya intentado entrar a esa área. But we've already uncovered that there's something wrong with the infirmary, and we've answered a bunch of questions that you threw at us. Isn't it about time that you answer our last question in return? No necesariamente. No hemos contestado todavía su última pregunta. You make a compelling case. Do you really want to know the answer that badly? Bueno, teniendo en cuenta que tú también querías saber la respuesta tan desesperadamente anteriormente con el tema de lo que está investigando Laine y Lainete, pues estamos un poco en el mismo barco, ¿no crees? Yeah, Paimon really wants to know. O mejor dicho, estamos en el mismo submarino porque estamos bajo el agua y... he aguantado lo suficiente para no hacer esta clase de chiste, pero tengo a Zaino en el equipo, obviamente iba a decir algo al respecto, tarde o temprano. Ha sido bastante tarde, por lo que veo. Even if the truth may not be pleasant? Sí, Wrio Tesney, aunque la verdad no me guste. Follow me. Sigue a Wrio Tesney. Vale, hay una verdad oculta entonces en todo esto, por lo que parece. Ah. Wow, un sótano. There's a hidden door here? And a whole basement behind it? Huh. You're pretty good at hiding stuff, Risley. It seems you've forgotten just what kind of place the Fortress of Meropide is. El fuerte más fuerte de todos los fuertes. Dejando en ridículo al fuerte San Felipe. Así se llamaba el fuerte, ¿no? Hace tiempo que no voy ahí. Sigamos o no nomás. Estamos justamente por acá bajando por el sótano. Que de seguro es un área bastante común y corriente. Esta es otra compuerta, ¿no? Tiene que serlo. Stand on the central plate. Vale. Wait, is there a secret mechanism or... Whoa! Se mantienen firmes mientras el disco empieza a girar hacia abajo. Un ascensor tipo tornillo. ¿Lol? So, this is the Forbidden Zone? Honestly, for a place so well hidden, Paimon sure doesn't see anything special. Eso de ahí es... What a huge door! There are 3 such isolation gates in total. Generally speaking, I'm the only one who's allowed to go inside. Hence the name Forbidden Zone.
Es Am I la correct puerta to assume prohibida, you're más going bien. to run on back and tell your little Fatui friends everything? Well, Paimon wasn't thinking of keeping anything from them. Well, I'd advise you wait until you've seen the whole truth of this place for yourself before deciding whether or not to tell them. Con razón tanta confianza de que Tarcletas no haya pasado por acá. Es muy poco probable que haya pasado por aquí para empezar. Y de hecho, ¿hay alguna wea en el mapa o es una zona exclusiva? ¿Todavía seguimos por acá por lo que parece? ¿O es que ya no aparecemos en el maldito mapa? Alright. Hay algo ahí al fondo que de seguro abrirá la compuerta. Va a abrir lo que es la puerta prohibida. La Forbidden Door. A ver si de aquí obtenemos un Okara contra Omega. Huh. So there's a switch on the side. Stand back. Whoa. They all just went up one by one. ¿Qué hay en el centro? Go on, have a look. Es agua primordial, ¿no? Qué grande es esta sala. Pero es raro que esté tan vacía. Además, en el centro hay un mecanismo que parece una esclusa gigante. ¿Qué chucha es una esclusa, para empezar? Recinto con compuertas que se construyen en un canal de navegación para que los barcos puedan pasar de un tramo a otro de distinto nivel mediante el llenado y vaciado del espacio comprendido entre dichas puertas. O sea, lo que hay en el canal de Panamá. I've been interested in what lies beyond that gate ever since I assumed leadership of the Fortress of Meripede. Of course, it would be unwise to recklessly open it, but it'd also be risky and negligent to simply ignore any potential danger that could be behind it. Tiempo fuera, has estado trabajando por acá por lo menos 20 años de tu jodida vida y aún así nunca te atreviste a investigar una zona que obviamente está bajo tu jurisdicción. ¿En serio? The readings on that dashboard have not budged since the day when I first laid eyes on this place. But over the past year, the needle has crept upwards from its original position, likely because some parameter it's been tracking has changed, if only infinitesimally. Normally I would have ignored it, but I happened to have some free time when I noticed it, so I investigated. Any guesses what the reading could be tracking? Presión del agua. Very reasonable guesses. I've considered both of those as well. Unfortunately, our dashboard is tracking something less ordinary. The temperature should vary with weather and climate changes, so for something that rarely shifts, the water pressure is more likely. We ran a few tests to increase the pressure from the outside, but the readings didn't change at all. Interesante. Later on, a few more possibilities occurred to me, such as a potential connection with the primordial sea. I began to make a few preparations based on that hypothesis. Over the past few days, the needle has moved again. With that, and the symptoms that Freminet displayed after leaving the fortress, I can now confidently conclude that the readings represent the concentration of primordial seawater in the seawater nearby. Lo que lleva a la pregunta, ¿quién ha diseñado la fortaleza Meropide? The concentration of primordial seawater? But we're already under the sea! And that is precisely the problem. We're at the bottom of the sea, and now we're surrounded by toxic seawater. Somehow, primordial seawater got mixed in, and the concentration is steadily rising. Exacto. El agua del mar primigenio se está mezclando con la del mar. Yes, that's very likely. But forget about the two of us. Not even Novelette knows where the primordial sea could be, much less where we could find and plug a leak. Recuerda, lo hemos encontrado en una cueva. Oh, Seems like you've figured it out. Ajá. I believe the primordial sea lies directly beneath this sluice gate. For some reason, the primordial seawater levels have risen significantly, and it's now very close to us. The indicators are now red. Although the gate still stands, some primordial seawater has already leaked out and mixed into the sea around us. If this continues, soon it will no longer be able to hold back the primordial sea at all. Ahora lo entiendo, la fortaleza Meropide es más que una prisión, es la última línea de defensa de Fontaine contra el agua primigenia que afecta contra su población.
Por ende, si el agua se filtra, Fontaine se irá del mapa a lo Fiji. Yeah, you know what the legends say. If this place falls, then everyone in Fontaine will be turned into puddles in the span of a night. But that's just too weird! Why would the Fortress of Meropide be built right above a sluice gate for the Primordial Sea? Who built this place anyway? A ver, tengo entendido de que hay unas weas anti-tsunamis allá en Japón. Creo que en Chile también empezaron a tratar de implementarlas. Así que tiene sentido que quieran defender su nación, ¿no crees? Your expression tells me you think this might be part of a vast, complicated conspiracy. To be honest, you might find the actual answer may be exceedingly boring. Claro, aparte, si es que terminan esto filtrándose el agua, entonces se va a deshacer de los criminales. Así que por lógica se estaría diciendo de la pulcra de lo que es la comuna fontainiana. Lógico, es más o menos como sucede en Attack on Titan, ¿no? It's just that the secret of the Forbidden Zone had been long forgotten by the nation before I rediscovered it with my research. There's no single founder of the Fortress of Meropide in any traditional sense. What we know about its history has been left to us by the people who used to live here. Los ancestros de Fontaine. When the previous Hydro Archon, Egeria, ruled the land, all convicted criminals from Fontaine were exiled. The people drove the criminals away like a wolf pack chasing away the banished. Toque, Egeria, creo que ese nombre me suena, Ahí está, Egeria era, en la mitología romana, una de las Carmenas, ninfa del séquito de Venus, habitaba en la fuente o manantial de Porta Capena en Roma, era protectora de las novias como futuras madres así como también de los partos. Se casó con Numa Pompilio, segundo rey de Roma, le enseñó asuntos relacionados con ser un rey justo y sabio, inspirándole a la legislación religiosa, enseñándole plegarias y conjuros eficaces. Cuando murió Numa Pompilio, Egeria lo transformó en un pozo situado en el bosque de Aricia, cuyas aguas gemían al igual que ella al fallecer su esposo, consagrado a Diana en el Lacio. Por sus lágrimas constantes, ella misma se convirtió en fuente. En Roma se rendía culto a Numa en la Porta Capena. Gente, creo que me está empezando a gustar esta historia de Arconte. ¿Me estás diciendo que la gente que escribió esta vaina agarró un mito romano, lo trasladaron acá, le cambiaron algunas cosas, y ahora me estáis diciendo que esta huevada, este fuerte, es una persona que falleció y el Arconte, como estaba tan prendada de él, lo transformó en un fuerte, en un modo de defensa, ya que probablemente esa persona haya sido un guerrero formidable, que estaba bien obsesionado con la defensa, y como último deseo quería proteger a la nación de Fontaine, y por, bueno, claro, la creación de su amada, obviamente, y por eso lo transformó en un fuerte, que es lo que ahora está administrando Wrio. Que si no mal lo recordemos, está inspirado en Cerbero, que es el guardián del Ares. Mi cerebro está explotando. Ahorita mi cerebro está explotando. The criminals received no sympathy of any kind from the people. They were exiled to the desolate seaside, where they experienced only pain, struggle, and the bone-chilling cold. Some of them began to repent, and prayed to the Hydro Archon, asking if there was still anything they could do. The Hydro Archon took pity on them, and said, "You may go guard my secret, deep underneath the waves." Bueno, eso también me sirve. De hecho, es más o menos el mismo concepto de lo que yo he dicho en antes. And so, leaning on the power of the Hydro Archon, they gathered underneath the sea and began to build a fortress. They became a community down there in the deeps, and over the years helped it to grow. As the number of exiles increased, more and more people joined the community. When the first group of exiles died, they left the yet unfinished fortress to their successors. The Hydro Archon continued to lend her support, allowing the fortress and what it stood for to continue growing ever larger. Before long, this dark underwater fortress became the sinner's only home. Claro, por temas de cambios generacionales, de cómo veían al lugar en realidad. Porque tú ves una fortaleza en medio del agua y dices, pucha weón, típico Alcatraz, aquí nadie escapa. Y por supuesto van a mandar a los criminales allí, obviamente. Tiene todo el sentido del mundo. And with that, the people here stopped referring to the fortress as a prison. They saw themselves as repenting sinners who would regain their freedom once they had sufficiently redeemed themselves.
Y posiblemente esa libertad venga el día en que el nivel del agua primordial suba y acabe con todos. But as time went on, people also realized that the fortress was a lonely place. Once they had gotten used to life here, they could no longer feel comfortable living in the overworld. Once they had finished serving their sentences, some people left and some others chose to stay. They'd find some idle position and let their withered souls fade away with the ancient secrets of the past. After many, many centuries, few people still remember the reason for the fortress's founding. Now they just see it as an integral pillar of Fontanian society, as the place where criminals deserve to be sent. Now and again, researchers manage to break one law or another and live out their days in the fortress. I learned all this from an elderly historian. Everyone else just thought he'd made it all up. Esa es una de las grandes fallas que tiene este juego. Y es que todas las crisis que tenemos acá se pueden resolver si es que hubiera un fucking historiador. Recuerden lo que dijo Nahira. Lo único que sobrevive a la wea del Irminsul son los registros escritos. Por algo ella hizo el cuento ese del escaramiau. But now you know every part of that history is true. Indeed. It's just as the prophecy says. If this gate fails, then everyone will be dissolved into the sea. ¿Crees en la profecía? To be frank, not really. But sadly, that hasn't stopped this prophecy from proving all too accurate. Prophecies are troublesome things. Just hearing one will create the first wave of panic. Seeing signs of it will bring about the second, and actually witnessing it in real time, the third. ¿Qué piensas hacer como jefe de este lugar? Let's go somewhere else. I want to show you something. Ok. This is it. Your Grace, perfect timing. The results from our last round of experiments have... Wait, Jurier, he's not alone. Huh? Lorvine and Jurier? ¿Cómo están mis enfermos patológicos favoritos? No need to panic, you two. I've already told them about our plan. What? After you warned us not to tell a single soul about any of this? I'm skeptical as well. Are you sure they are trustworthy? Yes. Soy el prota. The results speak for themselves, don't they? These two may already know more than you could ever imagine. Ajá. All right then, if Your Grace insists. They seem harmless enough, so I'll trust them for now. Well, how about some reintroductions? This is Jurier, one of the highest-ranked researchers from the Fontaine Research Institute. He used to work under Edwin. I trust that you've heard of Edwin? Edwin lol. He's the one who blew the whole institute sky high. Everyone knew he was a bit crooked in the head, but you're not a local, so I guess it's possible for you not to have heard of him. Edwin's main areas of research were archium and gravimeters. As his assistant, Jurier is quite familiar with them as well. I hired him to be my technical consultant. Son herramientas industriales, by the way. Habré puesto imágenes por ahí. You want to blow up the fortress of Meripede? Ahora que lo mencionas, eso me parece una muy mala idea, pero si es para rescatar a los reos, vamos, estoy 100% con el plan. Ah, what a lovely idea. I'm already imagining it in my head. Gotta admit, I'm tempted as well. Guys, focus! Focus! That taskmaster over there is Miss Lorvine, and is also one of my technical consultants. While Jurier used to be Edwin's assistant, she used to be Jurier's assistant. Ooh, are they together? Sí, ¿qué necesidad había? A ver, ¿estás prestando atención a lo que está sucediendo o no? See, everyone keeps asking this question. Are you too sure you're not a couple and just using your work as a convenient cover? Your Grace, I am not in a relationship with this man. Fase 1, negación. If I dated her, I'd officially be madder than Edwin. Fase 2, ira. Jeez, forget I said anything then. La negociación vendrá de seguro en tu misión legendaria, sí, legendaria. Follow me. Whoa, there's another door that goes right up. Your constant amazement makes it seem like the fortress can do anything. ¿Que lo puede hacer todo? Incluso se puede transformar en un fucking Transformer, me han dicho. But
Yeah. Parece una sala normal y corriente, pero sé que esto son ventanas hacia el exterior. Literal, estamos viendo un acuario tipo Mafuyu, o sea, un acuario vacío. Well, let's spice it up a bit. And ¿Cómo? here you go. ¡Yo! ¡Impresionante! What a huge ship? ¿Es un barquete? This is also a production zone that Paimon's never seen before. What's going on? Espera. ¿Me estás diciendo que he estado trabajando para una empresa pesquera, tanto en vida real como en el juego? Porque en mi trabajo yo solía hacer cosas para implementarlas en barcos pesqueros en la industria. Por algo es que siempre he estado diciendo que no soy fan de los barcos, a pesar de que he trabajado para esas empresas que hacen barcos. How much do you know about Fontanian history? Recién estoy leyéndome lo que sucedió después de la Revolución Francesa. Bueno, de hecho, primera revolución, claro, napoleónica. Porque ha habido como que revolución, Napoleón, luego otra revolución, luego otra vez Napoleón, luego una tercera revolución y luego otro Napoleón, y ahí recién se estabilizó absolutamente todo. Not much at all. Well, then maybe you haven't heard the story of ancient Lemuria. To give you a quick rundown, Fontaine used to be ruled by the Lemurian dynasty. Los Tudor. According to legend, the Lemurian king Remus came to this land after being inspired Pero Remus by romano. divine revelation and found the seer Sibila, who had taken on the form of a golden bee. Taking the golden bee with him and riding on a huge ship, the Fortuna, he created his nation above the surging waves. Tiempo fuera. Remo era el hermano de Rómulo, fundador de Roma también. De hecho, tuvieron un altercado porque Remo desafió las leyes de su hermano y su hermano pues lo terminó ejecutando. Así que de seguro, al momento de ejecutarlo, Remo fue isekaideado a lo que es el mundo de Genshin Impact. Y aquí es donde se produce todo lo que ha dicho Wrio Tesla y se convirtió en el rey de Remuria. Vino con... que claro, Remuria suena bastante a Rómulo, así que tal vez se haya inspirado también en el nombre de su hermano para crear esta nueva nación. Y claro, vino en las tierras por la divina, la abeja y todo eso. Y claro, weón, claro. Todo encaja ahora, todo encaja. He called his nation Lemuria and used the Fortuna to incessantly search for new tribes and islands, calling on them to join his empire. Fortuna capaz era la antigua divisa que existía antes del Mora. There's a ship in this story too? Where there's water, there'll be ships. Ajá. People believe that hope can always be found at the end of a voyage. Do you believe that too? To a point, I think. As you've already seen, I have a whole factory's worth of labor, materials, and technology at my disposal. Certainly can't hurt to give it a try. So the moment I began to speculate that the primordial sea might lie underneath the gate, I also began this project. Were you inspired by the legendary Fortuna? Maybe. Fontanians need something to hold on to cope with the impending disaster. Me encanta esta fondo de pantalla. De verdad. Es un plan bastante grande y bastante noble. Were the workers to find out the truth behind this ship, riots would destroy the fortress faster than any catastrophe. As the fortress's administrator, I'd never make such a reckless call. All right, that's enough talking for now. I'll need another 3 cups of tea to soothe my throat. Do you have any other questions? ¿Sabes dónde está la hermana de Aider? Tenía que preguntarlo. Seems like you're good. Come on, I'll take you back. De regreso al punto de inicio, donde estoy 100% seguro que nada malo va a suceder. I'll leave you here for now. Bien. Oh, thank you. So, No worries. But don't forget, it's up to you whether or not you want to share what you just saw. What you do from here on out will likely affect those 3 as well. Quiere decir que el hecho de que cuente o no este secreto decidirá el siguiente paso de Lightning. Es decir, si le cuento la verdad, tendré que asegurarme de que entienda que ahora mismo no nos podemos permitir un conflicto. yeah, we'll put a lot of thought into it for sure. No te preocupes, Wrio. Estoy seguro que más adelante tomaremos la decisión correcta. Great. I look forward to what happens next. Bien, ahí se van unos puntos de pericia literalmente al caño. Pero bueno,
hasta aquí voy a dejar el episodio, espero que os haya gustado. Si pueden darle like, compartirlo con un amigo fanático de Wrio, que de verdad me sorprende la cantidad de lore que estoy familiarizado con respecto a la mitología romana, griega, un poco de otras cosas que escuchar esas palabras me dijeron, vale, todo esto es familiar para mí porque, como les dije anteriormente, soy bien fan de la mitología griega. Un libro de mitología griega fue literalmente el primer libro que me completé por voluntad propia y pues... ¿qué puedo decirles? En serio, la verdad es que me agrada bastante cómo es que se han molestado en darle un poquito más de protagonismo a lo que es el tema de nuestro pana Wrio, que de verdad. Por eso es que he ido por ese personaje, por eso es que he ido por él, más allá del tema de gameplay y de otras cosas que trae a la mesa este güey. Let's get to work. Es que es recontra chido, encima con su misión esta personal de hacer una fucking arca a lo Pro Wrestling Noah y encima tratar de salvar a toda la gente de acá, por lo menos, y así reiniciar un poquito el tema de la voluntad, bueno, la población de Fontaine. De verdad es que Wrio merece más flores de lo que recibe actualmente, que creo mucho de que el hecho de que haya estado antes el banner de Furina como que le ha afectado bastante el tema de el factor IT que tiene, pero la verdad es que es un personaje bastante completo y pues con el tema de lore, con el tema este de lo que hemos aprendido el día de hoy, pues se queda bastante bien parado. De hecho creo que todos los personajes último están teniendo cada vez más y más capas que lo hacen interesante, sobre todo en el apartado masculino, aunque claro hay algún que otro personaje que como que sirve, otro que no, o sea me refiero en el tema de que está mejor escrito, está peor. Pero nada se compara a quien yo considero actualmente el personaje mejor escrito de todo el juego, que es Furina, lo que quiere decir día 8 yendo por Furina. Debía haber dicho día 8 yendo por el libro de fragmentos, porque oh boy, necesito ese libro y no me está saliendo para nada. Creo que a este punto puedo ir al banner de armas y no me va a salir el fucking libro de los cojones. Como sea, dejaré el episodio hasta acá. Todavía me quedan unas progemas. Hasta aquí, Vampire. Nos vemos en el siguiente video.